El 20 de noviembre de 1983, América se paralizó. Las familias dejaron de comer, los teléfonos no fueron contestados y casi la mitad del país se quedó pegada a sus televisores. Lo que vieron no fue solo una película, fue un ataque de pánico nacional transmitido directamente a sus salas de estar. ¿Cómo pudo una simple transmisión de televisión hacer que millones de estadounidenses perdieran el sueño durante días? Regresemos a la noche en que una historia sobre el fin del mundo cambió la historia. Noche de emisión. Imagina encender tu televisor esperando otro drama hecho para televisión, tal vez un poco de suspense, pero nada que no pudieras sacudirte antes de cama. En cambio, te golpea la imagen de nubes en forma de hongo floreciendo sobre el Medio Oeste, aparatos electrónicos quemándose al instante y personas comunes corriendo a refugiarse con una desesperación que se siente real. Esa fue la experiencia para los 100 millones de estadounidenses que sintonizaron The Day After de ABC esa noche de domingo. En ese momento, la televisión estaba dominada por 3 cadenas principales. El cable aún era un lujo y el streaming no existía. Eso significaba que cuando ABC decidió emitir una película de 2 horas sobre la completa aniquilación de los Estados Unidos en una guerra nuclear, no había otro lugar al que gran parte del país pudiera mirar. Y ABC no estaba jugando. Tomaron la medida sin precedentes de advertir a los espectadores sobre el contenido perturbador de antemano e incluso establecieron líneas de ayuda para quienes quedaran conmocionados. Desde el momento en que sonó el primer tono de advertencia y el drama comenzó a desarrollarse en Lawrence, Kansas, la atmósfera en los hogares de Estados Unidos cambió. Las reuniones para ver el programa, que se suponía serían encuentros casuales, se convirtieron en sesiones de terapia grupal. Los padres enviaron a los niños a la cama temprano solo para quedarse despiertos ellos mismos, atormentados por las imágenes. Las líneas telefónicas de las estaciones de televisión locales se saturaron con personas preguntando si lo que acababan de ver podría realmente suceder. Y aquí está la cosa. Nada en el día después se sentía como una fantasía de ciencia ficción. Los ataques llegaron de repente sin un héroe que apareciera para salvar el día. Las escenas de las secuelas eran crudas, gráficas y aterradoramente plausibles. ABC incluso tomó la decisión de emitir ciertas secuencias sin comerciales, negándose a romper la tensión con anuncios de pasta de dientes. Al final de la transmisión, un silencio atónito se había apoderado de la nación. Los periódicos a la mañana siguiente lo llamaron un trauma nacional. La revista Time lo describió como el evento televisivo que sacudió a la nación. Esto no fue solo otra película de domingo, fue una pesadilla colectiva compartida por casi la mitad de Estados Unidos en tiempo real. Esa noche, The Day After no solo entretuvo, se metió bajo la piel de todo el país y al hacerlo, desencadenó una reacción en cadena que fue mucho más allá de la televisión. La Guerra Fría. Para entender realmente por qué The Day After impactó tanto, hay que recordar el mundo en el que nació. El año era 1983 y la Guerra Fría estaba más caliente de lo que había estado en décadas. Los Estados Unidos y la Unión Soviética no eran solo rivales. Estaban atrapados en una carrera armamentista, cada lado apuntando miles de ojivas nucleares al otro como un concurso de miradas de alto riesgo donde nadie se atrevía a parpadear. A principios de ese año, las tensiones habían alcanzado niveles aterradores. La Unión Soviética había derribado el vuelo 007 de Korean Airlines, matando a los 269 pasajeros y tripulantes. Solo semanas antes de la transmisión, la OTAN estaba realizando un ejercicio militar llamado Able Archer. Los soviéticos lo confundieron con un posible preludio de un ataque nuclear real y prepararon silenciosamente sus propias fuerzas. Traducción: ambos lados estaban en alerta máxima, y un movimiento en falso podría haber acabado con el mundo. En este contexto, ABC hizo la apuesta más audaz en la historia de la televisión. En lugar de una película optimista para distraer al público, presentaron una representación brutalmente realista de cómo sería una guerra nuclear para los estadounidenses comunes. Sin discursos de presidentes, sin acuerdos de paz de último minuto, solo la cruda realidad de misiles lanzándose, ciudades ardiendo y sobrevivientes luchando en las secuelas radiactivas. Para las personas que lo veían en casa, no se sentía como ficción. Se sentía como una advertencia de que el mundo en el que vivían estaba peligrosamente cerca del que aparecía en pantalla. Y ese era exactamente el punto. El estreno de la película fue programado para hacer que los estadounidenses, y tal vez incluso sus líderes, confrontaran el hecho de que la guerra nuclear no era solo un tema político, era una pesadilla esperando suceder. Incluso la Casa Blanca no pudo ignorarlo. El presidente Ronald Reagan vio The Day After antes de su emisión pública y más tarde admitió en su diario que lo dejó muy deprimido y fortaleció su determinación de trabajar para reducir las armas nucleares. Cuando una película tiene el poder de
Para sacudir al comandante en jefe, sabes que es más que entretenimiento. La Guerra Fría era un polvorín, y el día después no solo encendió una cerilla, sino que la metió directamente en la conversación nacional. Hizo que la amenaza de una guerra nuclear se sintiera personal, inmediata y terriblemente real. Argumento y escenario. Vidas ordinarias. Horror extraordinario. La mayoría de las historias de guerra nuclear hasta ese momento seguían a generales, presidentes o agentes gubernamentales sombríos. The Day After cambió eso por completo. En lugar de los pasillos del poder, nos situó en Lawrence, Kansas, un tranquilo pueblo universitario en el corazón de Estados Unidos. La decisión fue deliberada, sin rascacielos imponentes, sin monumentos icónicos, solo granjas, aulas y vecindarios que parecían de cualquier lugar de Estados Unidos. Conocemos al Dr. Russell Oakes, un médico de Kansas City interpretado por Jason Robards, quien presencia el lanzamiento de misiles desde silos cercanos. Está el estudiante universitario, Stephen Klein, interpretado por Steve Guttenberg, lidiando con el caos mientras se avecina el ataque. Seguimos a familias de agricultores como los Dahlberg, una enfermera llamada Nancy Bauer, interpretada por JoBeth Williams, y soldados estacionados en bases locales. En otras palabras, personas que podrían haber sido tus vecinos, compañeros de trabajo, o incluso tú. Cuando llega el ataque, no está adornado con el espectáculo de Hollywood. No hay cuenta regresiva ni banda sonora conmovedora. Un minuto, la vida es normal. Al siguiente, nubes en forma de hongo se elevan sobre la pradera. Los vehículos se detienen por los pulsos electromagnéticos y los efectos de la explosión se muestran con una precisión inquietante. Los cineastas no solo insinuaron la destrucción, te sumergieron directamente en ella. Y luego, justo cuando piensas que lo peor ha pasado, la película da su giro más cruel. Las secuelas. La enfermedad por radiación se infiltra, la infraestructura colapsa, los hospitales se convierten en centros de triaje donde los médicos se ven obligados a decidir quién recibe atención y quién es dejado para morir. Las familias están atrapadas en refugios improvisados con escasez de comida y agua. La aplicación de la ley se desmorona, reemplazada por la desesperación y el instinto de supervivencia. El realismo era brutal, el cabello cayendo en mechones, ampollas en la piel por quemaduras. Fosas comunes cavadas en campos fríos y vacíos. Esto no era ciencia ficción, era un escenario de desastre tan basado en la física y la medicina del mundo real que no dejaba espacio para una distancia reconfortante. Al elegir a personas comunes como enfoque, el día después hizo lo impensable íntimo. Eliminó la barrera segura de ver a otras personas sufrir en la pantalla. Esta vez, era la audiencia mirando un espejo preguntándose si su propio pueblo, su propia familia, sobreviviría en un mundo así y si siquiera querrían hacerlo. Detrás de la cámara, hacer The Day After fue casi tan tenso como la historia que contaba. El presidente de ABC Motion Pictures, Brandon Stoddard, concibió el proyecto en 1981. Justo cuando la administración Reagan estaba intensificando la retórica de la Guerra Fría y el gasto militar. Quería una película que no solo entretuviera, sino que sacudiera a los estadounidenses de su complacencia nuclear. Esa idea por sí sola fue suficiente para ahuyentar a varios directores que no querían que sus carreras estuvieran ligadas a algo tan cargado políticamente. Entra Nicholas Meyer, recién salido de dirigir Star Trek XII, La ira de Khan. Tomó el trabajo no por la gloria, sino porque creía que era importante mostrar lo inmostrable, la realidad que a los políticos les gusta mantener abstracta. El Pentágono se negó a cooperar, temiendo que la película socavara la confianza pública en la política de defensa de Estados Unidos. El guión inicialmente duraba más de 4 horas, y era tan gráfico que incluía escenas de huesos expuestos y vertederos de víctimas a gran escala. Los ejecutivos de ABC, nerviosos por la reacción del público, exigieron cortes. Incluso con esos cortes, Meyer luchó para mantener la película tan intransigente como la televisión de red lo permitiría. El rodaje tuvo lugar en y alrededor de Lawrence, Kansas, con más de 2,000 locales que se ofrecieron como extras. Los maquilladores trabajaron junto a consultores médicos para crear efectos de quemaduras por radiación inquietantemente precisos. Algunos extras abandonaron a mitad del rodaje porque la experiencia se sentía demasiado real. El realismo se extendió a las ubicaciones. El equipo filmó en sitios reales de silos de misiles y utilizó lugares emblemáticos de Kansas, lo que le dio a la película una autenticidad similar a la de un documental. El elenco, que incluía a veteranos como Jason Robards y estrellas en ascenso como Steve Guttenberg, se tomó el trabajo en serio. Robards dijo más tarde, no era como actuar, era como ser testigo.
A medida que avanzaba la producción, la presión política aumentaba. Grupos conservadores, acusaron a ABC de difundir propaganda anti-estadounidense. Otros se preocuparon de que la transmisión pudiera causar pánico masivo. ABC recibió miles de cartas, instándolos a cancelarla por completo. La cadena no retrocedió, pero tomó precauciones sin precedentes, como establecer líneas directas para espectadores angustiados y editar la versión final para suavizar las escenas más desesperanzadoras. Para cuando se emitió, alrededor del 40% del metraje original había sido eliminado. Sin embargo, seguía siendo la representación más gráfica de una guerra nuclear jamás mostrada en la televisión estadounidense. Para Meyer, los compromisos no borraron el impacto de la película, solo lo hicieron más decidido a que el peso de la historia golpeara tan fuerte como fuera posible, y a juzgar por lo que sucedió después, funcionó. Onda de choque cultural. La mañana después de que se emitiera The Day After, América se sentía diferente. Las conversaciones en las cafeterías, junto a los dispensadores de agua y en las paradas de autobús escolar, no eran sobre los resultados deportivos de anoche o las comedias de situación. Eran sobre nubes en forma de hongo, refugios antinucleares y si sobrevivir a una guerra nuclear valía la pena. Para muchos espectadores, esta fue la primera vez que la idea de la aniquilación nuclear se sacó de la teoría abstracta y se colocó directamente en su puerta. Las centralitas de las estaciones de televisión se inundaron de llamadas de espectadores que no podían quitarse las imágenes de la cabeza. Algunos padres admitieron que sus hijos tuvieron pesadillas durante días. Los maestros reorganizaron los planes de lecciones para hablar sobre la película en clase. Incluso las iglesias lo incorporaron en los sermones del domingo, enmarcándolo como una cuestión moral para la era nuclear. No era solo entretenimiento, se había convertido en un iniciador de conversaciones a nivel nacional. Quisieras o no, los medios de comunicación se pusieron en marcha. El New York Times llamó a la emisión un trauma nacional. La revista Time dijo que fue el evento televisivo que sacudió a la nación. Incluso los periódicos en el extranjero cubrieron la reacción estadounidense, señalando que una película de televisión ficticia había logrado lo que años de protestas antinucleares no habían conseguido, hacer que el estadounidense promedio se preocupara por las consecuencias de una guerra nuclear. Y no fue solo el contenido lo que hizo que la gente hablara, la experiencia de ver la película en sí se sintió inusual. ABC eliminó los comerciales durante las secuencias más intensas para mantener la tensión intacta. Después de los créditos, emitieron un panel de discusión en vivo con pesos pesados como Henry Kissinger y Robert McNamara, debatiendo sobre la política nuclear en la televisión nacional. Imagina ver 2 horas de colapso total de la sociedad y luego escuchar inmediatamente a algunos de los ex-líderes más poderosos del mundo hablar sobre si realmente podría suceder. Fue aleccionador, por decirlo menos. En una época sin streaming ni grabadoras de video digital, no había forma de verlo después. O lo veías en vivo o te lo perdías, y eso solo intensificaba la sensación de que algo grande había sucedido. Por una noche, América no estaba dividida en 100 nichos de entretenimiento, estaba unida, mirando la misma pesadilla. Repercusiones políticas. Cuando una película cala hondo en los espectadores cotidianos, eso es una cosa. Cuando cala hondo en el presidente de los Estados Unidos, eso es otra. Ronald Reagan vio The Day After antes de su emisión pública, sentado en el entorno seguro de Camp David. En su diario personal, admitió que lo dejó muy deprimido y reforzó su deseo de trabajar para reducir las armas nucleares. Para un líder en medio de la Guerra Fría, eso no es una declaración menor. Y Reagan no fue el único perturbado. Los miembros de su equipo de seguridad nacional notaron su cambio de humor durante días después. La película había humanizado las consecuencias de la guerra nuclear de una manera que ningún informe clasificado o documento de política podría lograr. Llegó en un momento precario en la política mundial. Solo semanas antes, la Unión Soviética había malinterpretado un ejercicio militar de la OTAN como un posible preludio a un primer ataque de Estados Unidos. Algunos historiadores creen que The Day After ayudó a enfriar la situación, recordando a los responsables de la toma de decisiones de ambos lados que no habría ganadores en un intercambio nuclear. La opinión pública cambió rápidamente. La membresía en organizaciones antinucleares aumentó. Los campus universitarios organizaron foros de discusión llenos de gente. Los gobiernos locales aprobaron resoluciones instando a la reducción de armas nucleares. Durante semanas, el tema dominó los programas de entrevistas, los artículos de opinión y las conversaciones en las mesas de cena. Por supuesto, no todos aceptaron el mensaje de la película. Algunos comentaristas conservadores la criticaron como alarmismo o incluso como propaganda soviética sutil.
Los contratistas de defensa distribuyeron discretamente materiales argumentando que la película exageraba los efectos de las armas nucleares. La administración de Reagan minimizó públicamente la idea de que una pieza de entretenimiento pudiera influir en la política, pero detrás de escena, los funcionarios admitieron que había dejado una marca. 4 años después, en 1987, Reagan y el líder soviético, Mikhail Gorbachev, firmaron el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, el primer acuerdo de control de armas que realmente reduce en lugar de solo limitar los arsenales nucleares. Más tarde, Reagan señaló a The Day After como una de las fuerzas culturales que fortalecieron su determinación de buscar tal acuerdo. Emitir una película en la televisión de Red podría parecer algo pequeño en el gran panorama de la historia de la Guerra Fría, pero en este caso, se convirtió en parte de la cadena de eventos que empujó a dos superpotencias nucleares a retroceder del abismo. Legado mediático. Antes de The Day After, las películas para televisión solían ser ligeras, desechables y se desvanecían rápidamente de la memoria. Pero esta película cambió las reglas de la noche a la mañana. Demostró que la televisión podía abordar temas masivos y serios con el mismo impacto o incluso mayor que la gran pantalla, y lo hizo sin depender de elencos llenos de estrellas o efectos brillantes. Su estilo implacable se convirtió en un nuevo referente para representar la guerra nuclear. Desaparecieron las películas higienizadas de Agáchate y Cúbrete de los años 1950, o los debates de estrategia abstracta en los programas de noticias de los domingos por la mañana. En su lugar, el realismo se convirtió en el estándar. Puedes ver su influencia en obras posteriores como Threads de la BBC, una visión aún más sombría del invierno nuclear, y la película estadounidense Testament, que se centró en el lento impacto personal de la enfermedad por radiación. Las escuelas comenzaron a mostrar The Day After en clases de historia y estudios sociales. Los maestros lo usaron para iniciar discusiones sobre la política de la Guerra Fría, la estrategia militar y las cuestiones morales de la disuasión. Los investigadores incluso estudiaron su efecto en los niveles de ansiedad de los espectadores y sus opiniones políticas, ayudando a lanzar un nuevo campo que examina cómo los medios influyen en las actitudes hacia las políticas públicas. La apuesta de ABC también mostró a otras cadenas el valor de crear eventos televisivos, emisiones únicas que todos se sienten obligados a ver al mismo tiempo. Es un modelo que más tarde influiría en miniseries en vivo, grandes recreaciones históricas y momentos culturales imperdibles. Por supuesto, parte de su impacto provino del momento. En 1983, no había internet para distraer, ni teléfonos inteligentes vibrando con notificaciones, ni una biblioteca de streaming a la que recurrir. Cuando algo importante estaba en la televisión, todo el país o lo veía o se sentía excluido de la conversación. The Day After aprovechó ese momento perfectamente, asegurando que dominaría no solo las audiencias, sino también el estado de ánimo nacional. Incluso ahora, en una era de medios fragmentados, la película sigue siendo un recordatorio de que la televisión aún puede unir a las personas en una experiencia emocional compartida. Mostró que a veces, lo más poderoso que puede hacer una pantalla no es entretener, sino obligarnos a enfrentar las realidades que preferiríamos evitar. El factor de realismo. Muchas películas han mostrado grandes explosiones, pero el día después fue diferente porque hizo que esas explosiones parecieran que podrían ocurrir en tu propio patio trasero. Ese realismo no ocurrió por accidente. Estaba integrado en la producción desde el principio. Nicholas Meyer, el director, estaba decidido a evitar los clichés de Hollywood. Sin tomas heroicas dramáticas en cámara lenta, sin rescates milagrosos de último segundo. Cuando las bombas cayeron, lo hicieron rápido, con una brutalidad fría y directa. Las nubes en forma de hongo no eran creaciones elegantes de CGI, estaban basadas en efectos prácticos, material de archivo y visuales extraídos de películas de pruebas nucleares reales. Los cineastas no evitaron mostrar lo que vino después. La enfermedad por radiación no se insinuó, se mostró en detalle. La piel quemada y con ampollas, el cabello se caía, las personas se desplomaban por la debilidad. El equipo de maquillaje consultó con expertos médicos para representar correctamente los síntomas, creando apariencias inquietantemente auténticas. Algunos extras, según se informa, no podían mirarse en el espejo mientras estaban disfrazados porque era tan inquietante. Incluso la elección del escenario contribuyó al realismo. Lawrence, Kansas, no era una ciudad simbólica, era un lugar que podía representar a miles de pueblos en todo Estados Unidos. Tenía granjas, escuelas y pequeños negocios, el tipo de escenario en el que los espectadores podían proyectarse fácilmente. La idea era simple.
Si podía suceder aquí, podía suceder en cualquier lugar. Luego, estaba el diseño de sonido. Mayer y su equipo evitaron el ruido exagerado de las películas de acción. Las explosiones sonaban contundentes y conmocionantes, no teatrales. Después de las explosiones, había largos e incómodos silencios llenos solo por el viento, o los débiles gritos de los sobrevivientes. El tipo de silencio que te hace inclinarte y sentirte incómodo. El resultado fue una película que no se sentía como ciencia ficción. Se sentía como si las noticias de la noche se proyectaran en el peor futuro posible, y eso era lo que hacía que la gente se retorciera en sus salas de estar, al presentar la guerra nuclear no como un espectáculo épico, artículo, pero como una tragedia cotidiana multiplicada por millones. El día después eliminó la red de seguridad de la ficción. No se trataba de ciudades lejanas o soldados anónimos, se trataba de personas que se parecían a ti, viviendo en lugares que se parecen a los tuyos, enfrentando una pesadilla que la ciencia decía que era completamente posible, las personas que lo hicieron posible. Cada película poderosa tiene un equipo detrás dispuesto a superar límites, y The Day After no fue la excepción. En el centro estaba Brandon Stoddard, presidente de ABC Motion Pictures, cuya visión para el proyecto iba en contra de todas las apuestas seguras en la televisión de la época. Stoddard no solo quería audiencia, quería impacto. Encontrar al director adecuado fue un desafío. Muchos cineastas lo rechazaron, preocupados por ser etiquetados como alborotadores políticos. Nicholas Meyer, recién salido de Star Trek Dondo, aceptó porque vio el potencial del guión para atravesar la retórica de la Guerra Fría. Lo describió no como hacer entretenimiento, sino como mostrar lo inmostrable. El elenco estaba igualmente comprometido. Jason Robards aportó gravedad al Dr. Russell Oakes, un personaje que encarnaba el peso moral de la supervivencia. JoBeth Williams, como la enfermera Nancy Bauer, transmitió el heroísmo silencioso de los profesionales médicos trabajando solo con determinación y suministros menguantes. Steve Guttenberg, conocido en ese momento por papeles más ligeros, ofreció una actuación sólida como un joven tratando de navegar el caos. Detrás de la cámara, el equipo de producción trabajó con consultores militares y médicos para acertar en los detalles, desde cómo operaban los silos de misiles hasta la progresión visible de la enfermedad por radiación. Los artistas de efectos especiales pasaron horas diseñando heridas que pasarían el escrutinio médico. Los voluntarios locales constituían la mayor parte de los extras. Muchos de ellos pasaban largos días en maquillaje para convertirse en la encarnación andante del desastre nuclear. La logística fue intensa. Filmar en sitios reales de misiles en Kansas requería una coordinación cuidadosa, y los retrasos por el clima a veces empujaban la producción a horarios agotadores. Aún así, el equipo siguió adelante, impulsado por la creencia de que estaban haciendo algo más grande que solo otra película de domingo por la noche. Meyer libró batallas constantes con los ejecutivos de la cadena sobre lo que se podía y no se podía mostrar. Su corte original duraba más de 4 horas y era mucho más gráfico, pero incluso en su forma editada, transmitía el impacto deseado. Más tarde admitió que solo alrededor del 40% de lo que se filmó llegó a emitirse, pero ese 40% fue suficiente para dejar una marca duradera en la historia de la televisión. Al final, el día después fue el producto de cientos de personas trabajando en la misma dirección, decididas a entregar un mensaje que sentían que el país necesitaba escuchar. No solo hicieron una película, hicieron un evento que resonaría durante décadas. La larga sombra. Algunas películas de televisión se desvanecen en el fondo en el momento en que aparecen los créditos. El día después, no solo permaneció, se convirtió en parte del tejido cultural. 4 décadas después, todavía se estudia, se discute y se menciona cada vez que aumentan las tensiones nucleares. Su influencia se extendió mucho más allá del entretenimiento. En las aulas, se convirtió en una herramienta de enseñanza para la historia y la ciencia política. Los maestros traían el carrito de televisión, bajaban las luces y dejaban que la película hablara por sí misma. Las discusiones posteriores no solo trataban sobre la Guerra Fría, sino sobre la moralidad, la supervivencia y la fragilidad de la civilización. En política, sirvió como un raro ejemplo de una obra de ficción que afectaba decisiones del mundo real. Aunque es imposible medir exactamente cuánto influyó en la política, el reconocimiento de Reagan de su impacto emocional sigue siendo uno de los casos más claros de cómo el arte influye en el pensamiento de un presidente en funciones. En los medios, cambió las expectativas. El público se dio cuenta de que la televisión podía abordar temas masivos y serios con tanta fuerza como las películas teatrales. Las cadenas se dieron cuenta de que asumir riesgos, incluso aterradores, podía dar frutos de maneras que iban más allá de las audiencias. Puedes ver su ADN en proyectos posteriores de televisión de prestigio, desde miniseries históricas hasta dramas con conciencia social.
Incluso el estilo visual y narrativo de la película influyó en cómo se retrató la guerra nuclear posteriormente. La elección de centrarse en personas comunes se convirtió en el estándar de oro para hacer que los eventos catastróficos se sintieran personales. Películas y programas como Threads, Testament y, más tarde, Jericho, deben parte de su enfoque al trabajo realizado en 1983. La sombra de The Day After no es solo cultural, es emocional. Para aquellos que lo vieron en vivo, el recuerdo de esa noche nunca se desvaneció por completo. No era solo lo que veían en la pantalla, era el conocimiento compartido de que millones de otros también lo estaban viendo, sintiendo el mismo nudo en el estómago. En el paisaje mediático fragmentado de hoy, es difícil Imagina una sola transmisión logrando eso de nuevo, y tal vez esa sea parte de su mística duradera. Capturó un momento único cuando el mundo contenía la respiración y una sola película de televisión se atrevió a mostrar lo que podría suceder si exhaláramos de la manera incorrecta. Por eso, décadas después, el día después sigue siendo importante, no solo como película, sino como advertencia. Ahí lo tienes. La noche en que la televisión dejó de ser un ruido de fondo inofensivo y se convirtió en un golpe colectivo al estómago. The Day After no solo asustó a 100 millones de estadounidenses, sino que los hizo pensar, discutir y, en algunos casos, actuar. ¿Podría algo en la televisión de hoy impactarnos tanto? Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte esto con alguien que recuerde esa transmisión y suscríbete porque a veces las historias más aterradoras son las que ya podrían suceder.